En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro tercer tema de este curso que hemos llamado Luces y Sombras. Siempre toda historia tiene luces y tiene sombras. Algunas veces las luces son mucho más fuertes que las sombras, pero en otras ocasiones las sombras pareciera que están como que acabando con esa luz que por ahí todavía apenas se ve y apenas podemos nosotros como que percibirla. Sin embargo, en la historia de la Iglesia Católica, aunque también podemos decir que tenemos luces y sombras, debo decirles algo. Es como si nosotros dijéramos, oye, ¿sabías que en este momento, estamos aquí en Jalapa, Veracruz, ¿no? ¿Sabías que en este momento en Cardel no hay luz? No sabía. No, déjate. Y no solamente en Cardel, en Banderilla tampoco hay luz. No sabía. Oye, ¿sabías? Me acaban de contar que en otras ciudades no hay luz. ¿A poco? Y ahí se va esparciendo el rumor hasta que de repente alguien dice, oye, pues le voy a mandar mensaje a ver si le llega a un amigo que tengo en Cardel y a un amigo que tengo acá en Banderilla. Les mando mensaje, ¿cómo se están pasando sin luz? Y de repente me responden, ¿cómo que sin luz? Sí, sí, me dijeron que no había luz. No, claro que tenemos luz. Ah, caray, y yo estaba convencido, estaba seguro de que no había luz. Pues algo parecido acontece con la historia de la Iglesia Católica, sobre todo en este periodo que llamamos la Edad Media, ¿verdad? Porque en este periodo llamado la Edad Media ya decíamos que se le conoce como una edad o un tiempo oscuro, una edad oscura, un momento donde no había luz. Pero cuando damos un pequeño viajecito por esos lugares en aquellos tiempos, nos damos cuenta de que sí había luz. Tanto en la Edad Media, que fue el tema que vimos la semana pasada de las cruzadas, la encontramos en la Edad Media, como en la Edad Moderna, que fue en ella donde se habló de la oscuridad de la Edad Media, en la Edad Moderna. Y ese lo vimos hace dos clases con el tema de Galileo Galilei y nos dimos cuenta de que en ningún momento había una oscuridad como nos la plantean, por supuesto. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema que habrá algunos que digan, aquí sí, Sergio, no me puedes mentir porque es cosa sabida que la iglesia vendía las indulgencias. Entonces, ni modo, Sergio, que me vengas a decir que no es cierto, que nunca se dio o tal. Bueno, pues trataremos de entender qué es eso primero de las indulgencias en su justo y recto sentido y después veremos si es cierto o no que se vendían las indulgencias, ¿verdad? Así que vamos a ver. Lo primero, y para esto, por supuesto, me voy a permitir hacer un viajecito, un viaje a través del tiempo y del espacio, y quiero que me acompañen a hacer este pequeñísimo viajecito para que podamos entender qué son las indulgencias y para que podamos entender justamente si es que las pagaron por ellas o no pagaron por ellas. Vamos a ver. Vamos a hablar en primer lugar de la salvación. Pero vamos a enfocarnos un poquito. Estoy seguro que una lámina como la que están viendo en pantalla, pocas veces la hemos visto o quizá ninguna, ¿verdad? Le hemos titulado La salvación en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto? Bueno, esta lámina representa el cómo tenían pensado en la antigüedad que estaba constituido el universo, por así decirlo, o más cercanamente la Tierra, ¿verdad? El día de hoy hablamos de que estamos en el sistema solar. Hace unos días, se acordarán ustedes que salió esta fotografía famosísima del telescopio James Webb y pues bueno, fue una locura, ¿verdad? Porque pues en las redes sociales se vieron inundadas por esta imagen
Y bueno, el día de hoy decir que la Tierra está en el centro del universo o que la Tierra es plana o algo así, pues sería cosa de locos, por supuesto. Pero antiguamente es lo que se pensaba. Y se creía que estaba constituida más o menos como vemos en esta lámina. Miren, si se dan cuenta, bueno, en el centro resalta la palabra Sheol, pero de momento solamente la utilizo para ubicarnos. Arriba del Sheol vemos que hay como tierra y encima de la tierra hay como aguas, ¿verdad? Bueno, pues esa tierra y esas aguas serían la tierra que pisamos, ¿sí? Para los antiguos, esa sería lo que hoy llamaríamos los continentes, ¿sí? Y esa agua pues serían los ríos, las lagunas y todo esto. Así sería entonces la tierra plana y junto con la tierra, por supuesto, los ríos, lagunas, etcétera, y a los lados, si se dan cuenta, el océano, ¿verdad? Pero se creía que este océano era como una cascada que también bajaba por ahí, y pues no se sabía más, ¿no? O sea, como que era la idea que ellos tenían. Y es que pues obviamente sus ojos alcanzaban a ver a lo lejos y pues todo lo veían planito, por así decirlo. Había efectos que no podían explicar, pero pues para ellos no era tan necesario explicarlo, simplemente que decían hasta donde llega mi mirada, hasta allá sigue siendo, ya en ese sentido de estar en la playa, por ejemplo, sigue siendo agua. Ellos decían lo siguiente, o sea, no estaban, yo ahora he usado la expresión, sería de locos el día de hoy afirmar la tierra plana o algo así, el día de hoy, pero hace 3000 años no era para nada de locos, era justamente una buena argumentación, un buen razonamiento. Ellos decían, estoy parado en la tierra, si yo me voy caminando derechito sin desviarme hacia el norte, llegará un momento en el que llegue al agua. Si me voy derechito hacia el sur, en algún momento llegaré al agua. Es decir, estoy rodeado por agua. Y si yo me paro allí en la orilla de la playa o de donde sea que llegue el agua, entonces voy a ver y al horizonte lo único que veré es agua y todo está lleno y repleto de agua y entonces después del agua no hay nada. Por eso esta forma de presentar la tierra plana en primer lugar, porque no sentían que hubiera así como que esas subidas o esas curvas, sentía la tierra plana y después estaba rodeada por agua, esa perspectiva no es del todo incorrecta para ellos. Con lo que tenían a mano es lo que pensaban y estaba muy bien pensado. O sea, cualquiera de nosotros lo pensaría también en ese momento si no tuviéramos las herramientas que tenemos el día de hoy. Entonces, ahí está, ¿no? Por encima de la tierra, por encima del firmamento, bueno, ahí dice el firmamento, ¿no? Ahí está una primera parte que era como en donde la atmósfera de donde respiramos. Y aquí en este firmamento, fíjense, ahí se tiene al sol, que es, según la expresión del Génesis, el astro, la lumbrera grande, y en la lámina a la izquierda tenemos la luna, ¿verdad? Que sería la lumbrera un poquito más pequeña. Y junto a estas lumbreras o astros, un montón de foquitos, así lo pensaban ellos, porque así lo veían, un montón de foquitos colgando que eran las estrellas. Pues ellos así lo veían, y es que miren, cuando uno, por ejemplo, en un día en el cual quizá la atmósfera nos permita ver ligeramente directo al sol, porque hay ocasiones en las que ligeramente es posible verlo así directamente, pero sabemos que no está bien hacerlo, se puede ver así como que la figurita del sol y hasta ahí, pero también a veces vemos a media tarde, cuando todavía no oscurece, y se ve la figurita de la luna, y muchas veces se ven casi del mismo tamaño. Es más, vemos los eclipses y a veces diríamos la luna justamente tapa al sol. Entonces, como que de alguna manera vemos que la luna también es muy grande, al menos a la distancia, justamente por este efecto de la distancia, la luna es más chiquita que el sol, pero está más cerca que de nosotros, perdón, y entonces pues parece que están del mismo tamaño a veces, ¿verdad? En cambio, las estrellas se ven lejísimos para nosotros. Hoy sabemos que están lejísimos, pero ellos no las veían lejos, ellos las veían cerquita, pero chiquitas, chiquitas, chiquitas. Entonces, ¿qué es lo que acontecía? Pues que pensaban que estaba así. Y después del firmamento, después del aire, había aguas. Bueno, estaba esta columna que está ahí marcada, de la cual colgaba todo, y había una columna, ¿sí? De agua, y esa agua es la que también caía a los océanos, y es el agua que venía con la lluvia. Era su forma de ver
la tierra, el mundo, era lo que llamamos hoy su cosmovisión. Pues bien, fíjense que para ellos había 3 lugares. No sé si alguna vez ustedes han escuchado cuando San Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que a Jesús se le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y dice así, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Así dice San Pablo. Pues es que tiene San Pablo la mentalidad esta, fíjense, en los cielos sería la parte superior, en la tierra sería donde estamos parados y en los abismos sería el Sheol. Bueno, aquí está el asunto. Perdón, aquí abajo del Sheol están las columnas de la tierra. Cuando temblaba es porque esas columnas se movían, pensaban ellos, y por eso temblaba, entre otras cosas. Bueno, todo esto porque en el Antiguo Testamento, recordemos que Dios se empezó a revelar, pero no se había revelado del todo. Entonces, aún no se sabía todo. Y una de las cosas que al hombre siempre le ha, le ha comido la cabeza, los pensamientos, es la muerte. El encuentro con la muerte es algo que al ser humano lo pone siempre muy pensativo, mucho de reflexión. Entonces, el ser humano se ponía a pensar qué hay después de la muerte y todo esto. Y conforme fue conociendo a Dios, empezó a tener una perspectiva muy interesante acerca de la muerte. Diversas culturas tendrán sus diversas propuestas, pero en la cultura en la cual se reveló Dios, que es la cultura judía, que tenían esta perspectiva, ellos también fueron cambiando, transformando, madurando una idea con respecto a la muerte. Ellos no hablaban en un primer momento, por así decirlo, de una cierta salvación. Lo que ellos pensaban era que cuando la gente moría, todos iban a este lugar que está aquí, llamado Sheol. ¿Sí? Todos iban ahí. Diríamos el día de hoy, buenos y malos, al Sheol. Hay citas en donde se dice eso, ¿no? Que el bueno y el malo tienen el mismo lugar. Hay citas en las cuales se dice incluso que, ya es interesante, ¿no? Que se van al Sheol y están como dormidos. Pues sí, pero escucha lo que te voy a decir. Eso es una idea, primero, veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, sino que de las más antiguas del Antiguo Testamento. De las primeras ideas que tuvieron fue que todos se iban ahí, el Sheol, que es la morada de los muertos, buenos y malos. Poco a poco fue avanzando el pueblo de Israel con la revelación de Dios y dijeron, es que no es posible que buenos y malos tengan pues como que el mismo final. Entonces, como no sabían qué pasaba después de la muerte, empezaron como que a anticipar para el bueno ciertas bendiciones y para el malo ciertas consecuencias negativas. ¿Y cuál era esta bendición? Una vida larga. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando se habla de los patriarcas, debemos recordar que se dice que fulanito vivió 900 años, sutanito vivió 800 y tantos años, perenganito 900 y tantos años, y así eran edades muy, muy altas. Y muchas veces en una lectura literalista hay gente que ha creído que efectivamente esa fue la edad de los patriarcas, ¿no? Muy grande y todo esto. No, para nada. Lo que pasa es que los judíos cuando escribían tenían, para empezar, escribían en su cultura, con sus ideas, con sus expresiones. Si yo quiero entender qué es lo que decían ellos, no tengo que leerlo como yo, tengo que leerlo como ellos lo leían. Entonces, pues sí, pues para mí la Biblia dice que tuvieron 930 años. Pues sí, Sergio, pero pues tú no eres un judío de hace 3 milenios que puede entender igualito que otro eso de que vivieron tanto tiempo. Si nos vamos a aquellos lugares y a aquellos tiempos, entenderemos que como no sabían de una cierta vida eterna y como pensaban que al final todos iban al Sheol,
Entonces, ¿dónde estaba la recompensa del justo? Aquí, en la tierra. ¿Dónde estaba la condena, llamémoslo así, el pecado, el castigo del injusto, del malo? Aquí también. Y entonces se empezó a pensar, insisto, en que al bueno pues le tenía que ir muy bien, tenía mucha herencia, tenía mucha descendencia, tenía una larga y próspera vida. En cambio al malo pues le tenía que ir mal, no tenía hijos, por eso la esterilidad era vista como una maldición, era pobre, por eso la pobreza era vista como consecuencia del pecado, y pues entre otras cosas vivía muy poco. Pero esto de morir o vivir mucho o poco respectivamente, vivir mucho o poco respectivamente, no morir, eso, no, ¿cómo lo decían? Pues ponían edades que eran exageradas, porque ellos siempre han sido así, toda la vida han sido exagerados. Lo que pasa es que nosotros queremos leerlos como nosotros, y eso es un error muy grande. Bueno, entonces decían ellos, el bueno vivirá mucho y pues ya después se va a morir. Y ya, pero seguían pensando en que iban al Sheol, al Sheol, al Sheol. Curiosamente, fíjense, esto es interesantísimo. Lo digo de una vez, me estoy adelantando un poquito, pero lo digo de una vez. Curiosamente, la palabra Sheol en hebreo se traduce al griego como Hades y tales palabras después se tradujeron al latín como infiernos. Entonces, los infiernos, con una S al final, eso es importante, los infiernos son simplemente la morada de los muertos según la concepción precristiana. Según la concepción precristiana, no pensemos que actualmente podemos seguir aplicándolo, no, ya no podemos aplicarlo, ya no, ya quedó lejos. El día de hoy, en todo caso, podríamos hablar, como a continuación lo haremos, del infierno, sin S, en singular, pero los infiernos como la morada de los muertos, ya no. Esto es lo que se pensaba, ya un poquito va, repito, como que avanzando el pueblo judío, hasta que ya unos siglos antes de Jesús tenemos aquel famoso texto de los Macabeos, donde se pide orar por nuestros difuntos, pero también se habla de la resurrección. Y ahí se empieza a pergeñar un poquito una idea de una vida después de esta vida, que no era la existencia en el Sheol, sino era una vida como tal. Pero para esto, pues obviamente que tendremos que llegar justamente a la salvación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el artífice de la salvación, pues es Jesucristo, para empezar. Y esta salvación, fíjense cómo voy a decirlo así de la siguiente manera, la salvación que Jesús nos ofrece, nos la gana con su resurrección. Ojo, siempre hay que aclarar. Lo que nos ofrece realmente la salvación es la resurrección de Jesús. Porque todavía hay un amplio sector en nuestra iglesia que sigue hablando de que lo que nos salvó que fue la muerte de Jesús. Y no, la muerte de Jesús no nos salvó. Porque si Jesús nace de una virgen, predica, hace milagros, hace portentos, ayuda a la gente y muere, eso no nos salva. Aunque haya hecho todo lo anterior, si queda muerto, eso no nos salva. Porque la salvación no viene por la muerte de Jesús, viene por la resurrección de Jesús. Entonces, para que también empecemos nosotros mismos a entender y a vivir un poquito mejor nuestra fe, ¿verdad? Decía San Pablo, si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe, ¿verdad? Vana nuestra esperanza. ¿Te imaginas qué bonita película de vida la de Jesús, que terminó como un héroe en la cruz, dando la vida por los demás, por un inmenso amor que tenía? Pero si ahí acabó todo, ¿qué hacemos aquí entonces? ¿Qué hacemos aquí? No, 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 no. ¿Cuándo? Fíjense nada más qué interesante. ¿Cuándo dudaron más los discípulos de que Jesús era el Mesías? ¿Cuándo? El Viernes Santo, con la muerte. Pero ¿cuándo se convencieron de que era el Mesías? Con la resurrección.
es que la resurrección es lo que es el eje central. Por eso aquí no podemos olvidar, porque tampoco fue algo 100% casual, pero tampoco fue algo 100% predestinado, no podemos olvidar la crucifixión de Jesús, ¿sí? No la podemos olvidar, porque además de todo, pues se volvió ya simbólico. Simbólica la experiencia de la crucifixión, ya para nosotros es todo un lenguaje, ¿sí? Pero eso no significa que sea el más importante, como se ha dicho, y espero que nos ayude un poquito eh, a recapitular nuestra fe. Como se ha dicho, Jesús pudo haber muerto de muchas otras maneras, y eso era lo de menos. Lo importante es que resucitara. Como dicen algunos, si moría de viejito, ¿iba a resucitar? Por supuesto que iba a resucitar, porque era el Mesías, el enviado de Dios. Si hubiera muerto de viejito, pues ya. Si hubiera muerto en un accidente, iba a resucitar. Sí, es más, si no hubiera muerto crucificado, sino por ejemplo apedreado, que lo hubieran matado los judíos, no los romanos, pues también iba a resucitar. Sí, porque la resurrección no se da por haber sido crucificado. La resurrección se da porque es Dios mismo. ¿Sí? No depende de la forma de morir, depende de quién es la persona que ha muerto. Y después entonces viene el siguiente punto importante. Jesucristo es el primero que resucita. Ya no creemos entonces en que los muertos todos se vayan al Sheol, vivos, perdón, justos e injustos, buenos y malos. No, ya no creemos eso. Ya no lo creemos, pero ni tantito. Sin embargo, ahora nos damos cuenta de que todos queremos ser salvos. Que el nombre de Jesús significa Dios salva, el Salvador. Entonces Jesús, como dice el Evangelio de Mateo, Él salva a su pueblo de sus pecados. Así le dice el ángel a José. Y tú le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 24-25. Ahora bien, dicho eso, cuando Jesucristo resucita, Él ya tiene, y lo dice así con Mateo, todo el poder. Le ha sido dado todo el poder. Voy a decirlo de la siguiente manera. Se le ha otorgado la capacidad de vivir eternamente. Vivir en la presencia de Dios eternamente. Tiene ya esa capacidad, tiene ese poder. Pues ese poder, esa posibilidad, esa capacidad, nos la transfiere a nosotros. Y no nos va a cobrar nada. Es gratis. Gratis. Tiene raíz latina, la palabra gratis, y se emparenta con otra palabra que también conocemos. La voy a decir cómo se escribe y luego cómo se pronuncia. Gratis tiene que ver con gratia. Y gratia se pronuncia gracia, ¿verdad? Entonces, el resucitado nos posibilita para que podamos vivir eternamente. Pero eso es una gracia. Eso es una gracia. Porque, y uso esta palabrita que la vamos a retomar al ratito, así que subrayenla o pónganla ahí a un ladito donde están haciendo sus apuntes, porque nosotros, por mucho que hiciéramos, ahí va la palabrita, por muchos méritos que tengamos, aunque tuviéramos muchísimos méritos, ni sumándolos todos podríamos alcanzar la salvación eterna, que no es otra cosa que la vida en la presencia de Dios. Ser salvos, que implica ser santos evidentemente, es vivir eternamente en la presencia de Dios. Eso yo no lo puedo comprar. Es imposible que lo compre. Tampoco lo puedo canjear por todos mis méritos, por todo lo que yo haga. No puedo en ese sentido hacer nada para merecerlo.
merecer, mérito. No se puede. Pero lo bueno que es gratis. Lo único que hace falta es disponerme para recibirlo. Lo voy a decir de otra manera. Lo que me hace falta es no poner obstáculos a la gracia. Cristo nos da esa posibilidad de la vida eterna y nos la está dando gratis. Por eso se llama gracia. Abro un paréntesis. Actualmente, en el estudio de nuestra iglesia, se habla de distintos tipos de gracia. Nosotros únicamente vamos a referirnos a la gracia, como lo estamos haciendo ahora, como ese regalo que viene de parte de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor, para que podamos vivir eternamente en la presencia de nuestro Padre. Así vamos de momento a entender la gracia. Actualmente se habla de gracias santificante, gracias actuales, gracias habituales. No hablaremos de nada de eso porque es otro tema. Aquí entendamos entonces solamente la gracia como ese regalo, ese don que viene de parte de Dios para que podamos alcanzar la vida eterna. Cerramos paréntesis. Entonces, no nos cuesta nada y me parece que voy a adelantar 2 diapositivas para regresar una después. Así que si ven que se va, no se preocupen. No se preocupen porque la voy a regresar. Entonces, fíjense nada más, les comenté lo siguiente. La gracia es para nosotros, pero dije claramente que hay que buscar no ponerle obstáculos a la gracia. Y hay un solo obstáculo, uno solo, que se puede manifestar de muchísimas maneras. Y este obstáculo es el pecado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, el pecado es el rechazo de la gracia. ¿Sí? Porque la gracia no es únicamente, ¿cómo decirlo?, como un objeto y ya. La gracia depende de alguien. Y si nosotros rechazamos a ese alguien, entonces estaremos rechazando también esa gracia. ¿Verdad? El pecado entonces es esa aversión a Dios. Es ese rechazo de Dios, de su voluntad, de la vida que Él nos ofrece, de los valores que Él nos pide vivir. Cuando nosotros pecamos, a últimas, no importa cuál sea el pecado, no importa si alguien mintió, si alguien adulteró, si alguien robó, si alguien hizo algo muy grande, terrible, o muy pequeño, terrible, no importa. Detrás de todos esos pecados, lo que está es un rechazo a Dios y a la vida que Dios nos ofrece. Por ejemplo, Dios nos invita a vivir en la verdad. Cuando yo miento, peco con la mentira, entonces no solamente estoy rechazando la verdad, sino que estoy rechazando a aquel que es la verdad y aquel que me invita a vivir en la verdad. Y lo mismo se puede decir con el amor. Si en lugar de amar odio, con la alegría, si en lugar de vivir y experimentar y promover alegría en los demás, yo me voy con la tristeza, con el desamparo, el desconsuelo, la tristeza, insisto, vaya, todo aquello que vaya en contra de lo que Dios invita, entonces será pecado. A veces nosotros, lamentablemente, hemos sido muy rigurosos, muy estrictos, y hemos dicho es que esta acción es pecado, esta omisión es pecado, así como que muy estrictos, pero deberíamos ir al fondo. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo hacer algo que en la acción esté muy bien visto. Si yo digo, a ver, ayudar a alguien económicamente es pecado, y podríamos decir, pues yo creo que no es pecado. Pero ¿qué tal si yo, el que estoy ayudando económicamente a otro,
lo hago por vanagloria, lo hago por egoísmo, entonces diríamos si es pecado. Así que no es únicamente la acción en sí misma, sino que hay que ver cómo está la persona constituida. Y eso, escuchen lo que voy a decir, y eso ni los más experimentados directores espirituales son capaces de por sí de distinguir las intenciones de los otros, porque a veces somos buenísimos mintiendo, buenísimos, ¿sí? Podemos alcanzar lo que se conoce como certeza moral, pero no podemos alcanzar lo que se conoce como una certeza total. Explico. Con un ejemplo claro, el día de hoy, por ejemplo, en nuestra iglesia hubo ordenación de diáconos. No pude asistir porque a esa hora justamente estaba yo en clases. Me hubiera gustado porque, pues ante todo, es un regalo para nuestra iglesia, pero en segundo lugar porque ya de unas generaciones para acá me ha tocado, pero particularmente en esta, estos muchachos pues fueron mis alumnos y ya ahora son diáconos, entonces, y además de eso, pues son también mis amigos. Entonces, después de que les di clases, yo les di clases de la filosofía, después ellos siguieron estudiando y aparte la teología y aparte todos sus servicios y sus inserciones y demás, pues ya tiene mucho que les di clases, pero los veo, los encuentro y somos muy amigos, hemos coincidido en varios espacios y nos llevamos muy bien, o sea, realmente lo somos, ¿no? Por supuesto. Entonces, en las ordenaciones se le pregunta a los encargados, ¿es digno? Esa pregunta es súper fuerte. ¿Es digno? Porque lo que va a recibir no es cualquier cosita, ¿eh? Y entonces el encargado dice lo siguiente, dice, tenemos la certeza moral de que es digno. Porque nunca se va a tener la certeza total. Porque ha habido casos, por supuesto, y no me refiero nada más en esa parte, en todo sentido, por supuesto, ha habido casos de gente que es muy buena mintiendo, muy buena aparentando algo. No estoy diciendo que todos siempre aparenten, no, 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 sino que algunos que intentan aparentar lo consiguen casi perfectamente. Pero obviamente, como se suele decir, a Dios no lo engañamos, eso es otra cosa, por supuesto. Pero a eso me refiero, ¿no? Que cuando estemos hablando del pecado, no veamos únicamente el acto única y ya, así como que es lo único que me interesa, el acto y ya. Porque el acto puede ser muy engañoso, muy, muy engañoso. Y para empezar, no nos corresponde juzgar a nadie, para empezar, pero mucho menos juzgar basados únicamente en el acto, ¿no? Por eso hay que ser muy prudentes, muy, muy prudentes cuando alguien está hablando de otro o de otra, así como que es que fíjate que hizo esto, oye, tranquilo, ¿no? Porque sí, evidentemente hacia la luz se ve, pero habrá que ver un poquito más de profundidad, a ver si sí o si no, o a ver qué. Pero sea como sea, cuando realmente pecamos, se vea o no se vea que estemos pecando, cuando pecamos, pecamos, no depende de que me vean o no, el pecado es pecado si tengo público o si no, ¿verdad? Cada vez que pecamos entonces estamos diciéndole que no a Dios. Pero pasa algo muy interesante, que con Dios lo que tenemos es una relación. Decía hace tiempo alguien y se me quedó tan grabado que cuando puedo lo repito. Decía, con Dios lo que todos tenemos es una historia de amor. Y decía así, los que tienen pareja lo entenderán, o los que han tenido pareja lo entenderán. A veces va muy bien y a veces va un poco mal. Las historias de amor así suelen ser, ¿verdad? En ocasiones va muy bien, casi dice uno, no, pues yo con mi pareja nunca nos hemos peleado, pues bendito Dios, pero pues solamente hay como 3 parejas de unicornios, yo creo, porque de ahí en fuera la mayoría pues hemos tenido la experiencia de esa ruptura con la pareja, ¿no? Y el pecado entonces es como romper una sana relación con Dios y tiene consecuencias, por supuesto. El pecado, claro que tiene consecuencias, evidentemente, ¿no? Ahora bien, estas consecuencias tenemos que ver, siempre hay que poner ejemplos para poder entendernos. Si yo
tengo un mejor amigo, una mejor amiga, y un día estoy pues de malas o lo que tú quieras, o a lo mejor ni siquiera estoy de malas, ¿no? Simplemente uno también decide, a veces sin echarle la culpa al momento, ¿no? Y de repente elijo insultarle, ¿no? Elijo decirle algo terrible, pero mal plan. Es más, hasta estoy acordándome de un pequeño videíto que se hizo así como viral, de esos que salen en TikTok y demás. Yo luego les digo que TikTok es muy cultural, pero no me refiero a que nos dé cultura, sino que manifiesta nuestra cultura, ¿no? Es muy cultural. Si queremos ver quiénes somos, vean las redes sociales también, porque hay gente que dice, es que los jóvenes ya no salen de las redes sociales. Pues ve entonces qué hay allí para que veas y los conozcas, ¿no? Bueno, en este videíto hay 4 amigas, si no me equivoco, unas niñas, yo les calculo unos 13, 14 años, y están así como diciendo verdades que sean así como hasta medio incómodas, ¿no? Y dice, pues alguien de aquí, su papá lo dejó por otra familia. ¡Asu! Y son amigas, ¿no? Y se queda así la otra, y viene el coraje terrible, y le dice, ah, sí, pues alguien de aquí se besó con el novio de su mejor amiga. Y entonces la primera le dijo a la segunda se la regresó a la primera, pero resulta que la mejor amiga de la primera era la tercera que estaba ahí. Se queda la otra chavita así como que, ¿qué? O sea, te besaste con mi novio y pues ahí se armó el relajo. Fíjense cómo hay consecuencias. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Lo he puesto como un ejemplo literalmente de niños, pero todos los presentes sabemos que cuando hemos pecado hemos tenido consecuencias. Ahora bien, nuestra iglesia nos ayuda a entender dos cosas importantes cuando hablemos del pecado. Primero, el hecho en sí mismo, el pecado en sí mismo, crea, o yo creo, por así decirlo, se crea, mejor dicho, una culpabilidad, donde el culpable pues soy yo, ¿verdad? Yo que estoy pecando, yo soy culpable. Yo tengo una culpa por lo que se hizo. Hay gente que empieza a matizar las palabras, pero a veces en estos matices, híjole, se nos va la vida. Y hay gente que actualmente dice que hablemos más bien de responsables, no de culpables. Por ejemplo, tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de esto, tú no eres responsable de aquello, y habla más. Te voy a decir una cosa. Actualmente se vende por todas partes el famoso coaching, ¿verdad? Pues en este coaching es donde más se habla de responsabilidad, pero aquí no es coaching, aquí es doctrina, doctrina cristiana católica. Y en la doctrina cristiana católica sí hablamos de culpabilidad. Hay gente que es culpable porque tiene una culpa por lo que hizo. Segundo aspecto, nuestra iglesia dice que pues todo pecado también genera una pena. Entonces, cuando yo peco, soy culpable y merezco una pena. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver. Ahora sí voy a regresar a la diapositiva, que es que después al revés. Aquí tenemos entonces ante nosotros una gran decisión. Fíjate nada más. Porque, ¿te acuerdas que decíamos que en el Antiguo Testamento la salvación como tal no se veía, sino que todos íbamos al mismo lugar, a final de cuentas, buenos o malos? Ahora sabemos que no, porque Jesucristo nuestro Señor nos ha hablado de la existencia de dos formas de vida eterna. Les llamo vida eterna, pero vida con minúscula, porque me voy a permitir llamarle así, será una existencia eterna. Nosotros no vamos a morir jamás en el sentido de que no vamos a dejar de existir. Siempre seguiremos existiendo, eternamente. El punto es dónde vamos a existir, dónde vamos a vivir. Y el Señor nos habló de dos formas de vida eterna. La primera de ellas es el cielo y la segunda es el infierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa
Cuando he pecado, y fíjate qué interesante, yo te la pongo así, la verdad, lo voy a poner de la siguiente manera, ¿no? En la prepa yo tenía un amigo, podríamos decir que fue mi mejor amigo circunstancialmente hablando, porque no nos llevamos muy bien, pero como vivíamos cerca, entonces el trato se hizo más constante y demás. Aún así nos llevábamos muy bien, pero pues no había la confianza, de hecho, que tenía con otros. Pero pues éramos muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos. Y desde el tercer semestre, si no me equivoco, sí, tercer o segundo semestre de la prepa, inventaría yo y hasta se vería más dramático, fue el primero, pero bueno, nos peleamos. Nos peleamos en el sentido de que estábamos jugando, se calentaron los ánimos e íbamos a llegar a los golpes físicamente hablando. Y nos separaron los otros compañeros y pues ya, de momento ahí quedó, ya no hubo más agresiones. Pero a partir de ese momento dejamos de hablarnos. Siguiente semestre no nos hablábamos, siguiente no nos hablábamos, siguiente no nos hablábamos. Terminó la prepa en el sentido del último día de clases y no nos hablábamos. O sea, pasaron años sin que nos habláramos. Bendito Dios, el día de la despedida, pues nos reunimos, nos pedimos perdón mutuamente y pues ya quedó sanada esa parte. Y después, ya jóvenes y después adultos, hace como cosa de un año, año y medio, nos volvíamos a ver, casualmente también, ¿no? Y nos saludamos y nos hablamos todo perfectamente bien, en el sentido así propio, pero pues no tenemos contacto, no tengo ni su teléfono ni nada por el estilo, ¿no? Entonces fíjense cómo hay peleas que rompen con la amistad, ¿sí? Y hay pleitos que no rompen la amistad. Hay pleitos en los que estamos a lo mejor jugando un juego de mesa o salimos y de repente te digo algo que dices, ah, si te pasaste, ¿no? Así como, si me dolió, bueno, pues te ofendí, pero seguimos caminando y a lo mejor al momento te digo, ay, discúlpame, no pensé que fuera tan así, ¿no? Ya saben que todos tenemos así como que el arranquecito de decir, ay, no sé qué, y de momento te enojas, perdón la expresión, ¿no? Dicen por ahí, de repente está uno como medio, perdón, hice la expresión, como trompudillo, ¿verdad? Pero ya de repente, pues se te pasa. Entonces, hay peleas que no rompen la relación, que no rompen la amistad. Hay unas que sí, hay otras que no. En el ámbito de la fe pasa exactamente lo mismo con la relación que tenemos con Dios. Hay pecados, que son como las peleas, que rompen la relación con Dios y le llamamos pecados mortales. Y hay pecados que no rompen la relación con Dios y le llamamos pecados veniales. Entonces, aquí viene el asunto. Si yo al morir estoy enemistado con Dios, entonces mi vida eterna no será en su presencia, será fuera de su presencia. Si yo al morir, es decir, al pasar de esta vida a la vida, ya la definitiva, aunque me haya peleado con Dios, no se rompió nuestra amistad, entonces estaré en su presencia eterna, que es lo que llamamos cielo, y su ausencia es lo que llamamos infierno. Así pues, tanto uno como otro es nuestra decisión. Dios, fíjate la expresión, ¿cómo la voy a matizar? Ni el cielo es premio del bueno, ni el infierno es castigo del malo. Ambos son elección de todos nosotros. Yo elijo la amistad con Dios o yo elijo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, yo elijo la autoexclusión, el infierno. Pero es una autoexclusión, es una decisión propia. Ahora bien, viene el punto importante, muchachos, porque tenemos a la derecha y a la izquierda el infierno o el purgatorio, excelente, perdón, el infierno o el cielo. Pero, ¿qué pasa si yo ya fui perdonado y puedo decir, ya me perdonaron, entonces ya me voy directito al cielo? Espérate, porque acuérdate que yo te dije que teníamos, que el pecado comporta dos cosas, culpa y pena, culpa y pena. La culpa es por el acto en sí mismo.
La pena es pues lo que arrastra, por así decirlo. Y el ejemplo, son ejemplos clásicos, muchachos, clásicos. Yo recuerdo una vez, por poner un caso, que estaba en casa de mi abuelita, que paz descansen, y había una fotografía que tenían allí de cuando éramos niños. Yo era un chiquillo, como unos 5 o 6 años yo creo, y había más. Y yo quise alcanzar la fotografía, estaba en un gabinete, y quise correr el cristal. Entonces, al correr el cristal, yo no sabía que estaba mal puesto y que se cae, y ya nada más me pude así como agachar. Sentí como me pasó en toda la espalda, no me hizo nada, ¿verdad? Pero se rompió, se hizo añicos. Mi abuelita no se molestó conmigo para nada. No hizo falta, no digo que nunca haga falta, en ese momento no hizo falta que ella me dijera que me perdonaba. Su misma actitud para conmigo fue una actitud de perdón, pero el cristal seguía roto, ¿sí? El cristal del gabinete había que repararlo. Bueno, mi abuelita me perdonó la culpa. Ya no, ya ni modo, ya se rompió, ya a lo siguiente. Ahí está. La culpa ya está perdonada. Pero hay consecuencias que arrastra el hecho mismo. Entonces, el cristal todavía había que comprarlo. En el ámbito de la fe, todo pecado, pongámosle, miento. Pero esa mentira, pues para empezar, cuando uno le miente a una persona cercana a ella, tu pareja, tu amigo, algo así, y tú dices, pero es una mentira que es cualquier mentirilla. Mira, acuérdate de esto. La mentira no necesita ser propia de un asesino para ser una mentira. Porque lo que pasa es que aunque no veamos, la relación con la persona se debilita. Aunque no lo veas, se empieza a debilitar, ¿sí? Entonces, cuando uno miente, ya no está bien. Aunque sea, dice uno, mentira piadosa. No. Si yo te dijera cuáles son, existen, pueden llegar a existir las mentiras piadosas, pero no son las que tú crees. No, las que creemos, sí, chiquitas, son mentiras. Y toda mentira va en contra de Dios, que es verdad. Entonces, toda mentira es pecado, debilita la relación con el otro y debilita nuestra caridad también, la va como apagando. Entonces, bueno, a lo mejor le dices a la otra persona, un día después, 2 días después, ¿sabes qué? La verdad es que ayer te dije esto, pero pues no es cierto. Ah, bueno, pues gracias por decírmelo y pues va, ¿no? Y alguno habrá escuchado, yo sé que esto puede hacer que ya no tengas confianza en mí. Ahí está. Sabíamos que tenía consecuencias. No solamente es el hecho mismo, sino las consecuencias. Bueno, pues se nos puede perdonar la culpa, pero puede quedar la pena. Y la pena, entonces, eso, pónganle así, yo me confieso que se me perdona toda culpa, pero tengo toda pena todavía. Entonces, habiendo decidido la vida eterna al lado de Dios, habiendo recibido la gracia después de que le puse un obstáculo por mis pecados, quise recibirla, la he recibido, perfecto, pero todavía hay mucho que purificar. Entonces, como todavía llevo en mí, en mi ser, en mi humanidad, pedacitos de pena, entonces sabemos que hay un estado intermedio, no entre cielo e infierno, no, sino entre la muerte y el cielo. La muerte física, por supuesto. No entre cielo e infierno, sino entre la muerte y el cielo. Es decir, es una parada de paso, ¿verdad? Rumbo al cielo. Y ese estado es el purgatorio. Yo suelo decirles, pues el día que nos vayamos, de repente tomas conciencia, después de que has muerto, tomas conciencia y ves que estás en el purgatorio, alégrate. Porque el purgatorio es temporal y después del purgatorio viene el cielo. El purgatorio no es eterno, no, para nada es eterno. Y después de él viene el cielo. Pues en algún momento va a terminar y luego va a estar el cielo. Así que alégrate. Ya con que ves el purgatorio, ya que si dices, no, hombre, yo tomé conciencia después de morir y vi el cielo, pues ya, bendito sea el Señor, ¿verdad?
Pero si de repente vueltas para todas partes y no ves amor, belleza, bondad, nada por ahí, híjole, ahí sí que ya va a estar bastante canijo el asunto, porque de esos lugares, pues obviamente que no hay salida, ¿verdad? Ahora bien, he usado una palabra de manera análoga. Dije es temporal, ¿verdad? Temporal. La usé de manera análoga porque después de este tiempo no hay tiempo como tal, como lo conocemos. Aquí hablamos de meses, de días, de horas, de años, de siglos, pero después de aquí ya no, no hay ayer, mañana, pasado, no lo hay. Entonces, pues cuando morimos, pues ya no, el reloj que llevábamos aquí, que teníamos como el conejito para todas partes, ya olvídalo porque ese ya no va a ser así. Dicen algunos teólogos que hay un tipo de tiempo, pero que obviamente no es como el tiempo aquí. Y ese tipo de tiempo es únicamente como una calza para poder entender ciertas realidades. Una de ellas el purgatorio. Porque al decir el purgatorio es temporal, pues de inmediato muchos dicen, pero pues ya después ya no hay tiempo. Ah, bueno, pues no hay tiempo, pero es como un estilo de tiempo, por así decirlo, ¿no? Excelente. Bueno, entonces fíjate nada más, ya dijimos, ya pusimos las bases, pero fuertes, ¿eh? La gracia nos va a ayudar a llegar al cielo, si tú la aceptas, llegas directamente, si la medio aceptas, llegas a través del purgatorio, y si la rechazas, pues te vas al infierno, ni modo, porque así lo has decidido tú, ¿no? Ok, ahí está, pero con esta última idea que estamos diciendo, ¿y cuánto tiempo voy a estar en el purgatorio? Insistimos, no podemos verlo así, pero apoyándonos en esa idea, te voy a decir lo siguiente. ¿Acaso, estando en el purgatorio, no querremos que esa temporalidad se acabe ya? O sea, como que ya quiero pasar al cielo. Yo creo que sí. Yo creo que queremos que ese tiempo, así le llamamos de momento, sea lo más corto posible. Pero ¿cómo le hago para purificarme? Una es cumplir con esa temporalidad y ya saldré purificado. Pero ¿acaso hay una manera, habrá alguna manera de que esa temporalidad, análogamente hablando, se abrevie? Qué interesante sería poder descubrir una abreviatura de mi estancia en el purgatorio. Muy bien, pues entonces es tiempo de que hablemos de las indulgencias. ¿Qué es esto de las indulgencias? Porque luego, aunque hemos escuchado, no le entendemos del todo, ¿verdad? ¿Qué es eso de las indulgencias? A ver, vamos por partes, vamos por partes. Hay una cosa que quisiera decir, porque también es interesante. Actualmente hay muchos que llegan casi al punto de la herejía, no necesariamente, pero casi al punto de la herejía, al decir que sería una terrible decisión de Dios el, el que alguien vivió 50 años, ponle que pecó los 50 años, sabemos que no, porque de bebé no pecaba, ¿no? Pero ponle que pecó 50 años. Y dice alguno, imagínate qué injusto Dios que le va a dar el infierno eterno, ¿no? Por haber pecado 50 años. ¿Por qué no mejor que pase al infierno 50 años, ¿no? Y ya después al cielo. No, a ver, es que tenemos que entender que las penas no van acorde temporalmente con, con el acontecimiento. Y alguien decía, poniendo ejemplos, voy a usar uno que es muy fuerte, pero pues lo utilizo para que entendamos. Cuando una persona viola a una joven, pues cuánto tiempo se llevó a cabo ese acto, en cuánto tiempo, ¿no? Ahora, ¿ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, en que fuera a la cárcel únicamente el tiempo igual de lo que tardó en llevarse aquel acto? Pues definitivamente que no. O sea, no tiene que ver el tiempo que pecó con el tiempo que va a penar, ¿sí? El tiempo que va a purgar. Si alguien dice, no, yo le mentí a mi madre, pero la mentira duró solamente 5 minutos,
Bueno, pues entonces cárcel por 5 minutos. No, 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 es que no puede ser equitativo en ese sentido. Las penas no tienen por qué corresponderse temporalmente hablando con lo que se hizo, ¿no? ¿Cuánto tarda alguien en matar a otro? Oye, es que maté a fulanito. ¿Cómo lo mataste? Pues lo agarré del pescuezo y lo ahorqué. Pues a lo mejor en 1 minuto o dos ya estaba bien muerto. Ah, pues te vas a la cárcel 5 minutos para que vean que somos malos, malos, malos. El doble de lo que tú tardaste. Pues no, obviamente no. O sea, no, no se tiene que corresponder ahí. Así que aquellos que dicen que por qué Dios es tan injusto al dar el infierno eterno para cuando uno pecó 50 años, no es la temporalidad así, no tenemos que verla así y tenemos que recordar que no es Dios el que manda al infierno, sino cada uno. Dicho eso, entonces, tenemos que ver lo siguiente. ¿Qué son las indulgencias? Vamos a definir junto con Pablo VI para que tengamos estrictamente lo que es. Pablo VI, un gran papa, un papa de tiempos actuales, vaya, por él terminó el Concilio Vaticano II y lo empezó Juan XXIII. Por ellos dos tenemos el nombre de los siguientes dos papas, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Por ellos dos, ¿sí? En este caso por Pablo VI, que es el que continuó a la muerte de Juan XXIII, continuó con el Concilio Vaticano II y después siguió siendo papa hasta el año del 78. ¿Qué es la indulgencia? Decía Pablo VI. Es la remisión, y fíjate cómo están aquí las palabras, ¿eh? Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Fíjate nada más, ¿ya viste? Remisión de la pena temporal por los pecados. Tú ya pecaste, tienes culpa y tienes pena. Si ya pediste perdón, ya nada más te queda la pena. Pues la indulgencia te puede dar cierta garantía o cierta abreviatura de tu pena temporal. Y fíjate, ya perdonados en cuanto a la culpa. ¿Ya viste por qué era importante distinguir entre culpa y pena? Pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, fíjate, administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Qué bonita definición de indulgencia. Y voy a poner un caso. Veía también, no sé si era TikTok o pero un videíto de un conductor de televisión que a lo mejor algunos conocen, que se llama Facundo. Un joven, bueno, ya no es tan joven actualmente, ¿no? Pero en su juventud era muy locochón y hacía muchos programas así medio locochones. Un joven rubio, güero, vaya, muy loco, muy loco. Al parecer, yo no sabía, pero al parecer es empresario también y uno de sus productos es un cepillo de dientes de bambú, al parecer. ¿Por qué? Porque el video que yo vi empieza en lo siguiente. Dice, está él, Facundo, fuera de una farmacia del ahorro y dice, bueno, pues hoy yo tengo un reclamo aquí contra los de farmacias del ahorro. Vamos a ver. Yo no sabía, insisto, de qué era. Y dice, y pensé que iba a ser una broma o algo así. Y se mete a la farmacia del ahorro y dice, aquí está mi cepillo. Ahí fue donde dije, él los ha de comercializar, él ha de ser el que los vende, por así decirlo. Y a ver si puedo explicarme. Porque dice, este cepillo, dice, cuesta al público 59 pesos. Dice, pero aquí en Farmacias del Ahorro, dice, lo tienen en 56 pesos. Y no solamente eso, sino que es 2 por 1. Y volteé el cepillo y estaban dos pegaditos y así, ¿no? Entonces agarra el cepillo y va a la caja y dice a la cajera, oye, a ver, ¿cómo es posible que el cepillo esté este precio? Y la cajera lo revisa y dice, sí, efectivamente está ahí. Y dice, y está en 2 por 1. Ah, pues fíjate que no sé qué tanto. Y se va Facundo diciendo, no compren, no vengan a farmacias de ahorro y demás, etcétera. Puede ser obviamente una buena campaña de marketing, por supuesto, porque ya la gente dirá, ¿por qué voy a comprar el cepillo en 59? Si voy a farmacias del ahorro, lo compro 2 por 56 y salgo ganando, ¿no? Puede ser una buena campaña de marketing, pero imaginemos que no. Imaginemos que Facundo se enoja porque su producto está más barato. Mira,
la farmacia ya adquirió su producto, ya se lo pagó a lo que él pidió. La farmacia ahora tiene todo el derecho de venderlo al precio que quiera. Es más, ¿qué tal que se le está quedando el producto? Pues capaz que dicen la compra de unas pastillas para la gripa, o bueno, de algo así, te regalamos el cepillo. Y Facundo no tendría por qué decir nada, porque ya la farmacia ya es la que tiene esa potestad, ¿sí? Obviamente no voy a comparar a Facundo con Dios, por supuesto, pero sí voy a decir lo siguiente. Voy a decir que este, tenemos la situación de que Dios, nuestro Padre, junto con Jesucristo, han hecho de la iglesia una administradora de la gracia, ¿sí? Y entonces la iglesia, como administradora de la gracia, puede administrarla como también ella, conducida por el Espíritu Santo, elija, ¿sí? Entonces, la iglesia también en esta misericordia, ¿no? Que podemos encontrar en los evangelios, cuando Jesús dice, mira, pero qué astuto, me salió aquel que lo iban a despedir, ¿se acuerdan? Y que de repente empezó ahí como que a regalar las deudas de los demás, a que no pagaran, y se hizo de muchos amigos, por así, que astutos que sean como ¿no? Es decir, que puedan apoyar, de alguna manera voy a decirlo de la siguiente forma, abaratar la gracia. Es una muy mala expresión, pero creo que podemos entenderla. La gracia ya está pagada. Ahora, ¿para quién va? Bueno, pues a veces hay una forma ordinaria de recibir la gracia, pero si la iglesia dice, ahora, vamos a otorgarla de esta otra manera, el Señor le dio la potestad a la iglesia. Y la iglesia no hace nada para su propio bien, sino para el bien de los que la conformamos. Entonces, pues eso sería las indulgencias. Una decisión guiada por el Espíritu en la que la iglesia dice, bueno, pues ofrecemos el perdón de las penas temporales para, esto sería entonces, fíjate nada más, ¿a quién le va a servir la indulgencia? No le sirve al que está en el cielo, ya no le hace falta. No le sirve al que está en el infierno, no la puede aprovechar porque de ahí no va a salir. Únicamente le servirá al que está en el purgatorio, ¿verdad? Para que esa temporalidad que llamábamos así, que tiene en ¿cómo se llama? En el purgatorio, se acorte, se abrevie. Voy con el último punto y permítanme ir un poquito rápido porque ya nos llevamos un buen tiempo aquí, pero voy con el último punto que es interesantísimo. ¿Y es cierto que las vendían? Porque después de todo eso que hemos explicado, pues el chisme está justamente en que se dice que en la Edad Media, vendían las indulgencias. Mira, te lo voy a decir de la siguiente manera. Hay gente que actualmente dice tener escrituras de territorios, de terrenos en la luna y en el sol. Hay gente que dice tener la escritura y ser dueña del sol. Pues mira, tendrás la escritura, pero pues obviamente no eres dueña del sol. ¿Sí? No lo eres. Punto número uno. Bueno, voy a explicar primero ese punto. ¿A qué me refiero con ello? A que si acaso hubo alguien que en algún momento dijera, te vendo la gracia, tú pudiste haber dado todo lo que tenías, pero en realidad nunca lo obtuviste así. Porque la gracia no se vende así. Aunque haya uno dado los dineros que dicen, ¿no? Estaba escuchando un documental para preparar la clase y decía, porque desde entonces muchos dieron tantísimo dinero que son los que hacen la riqueza actual de la iglesia. Es una falacia terrible, pero bueno. Pero la segunda parte, la que más me interesa, es que en el siglo XVI, a inicios del siglo XVI, 1517, el Papa León X iba a promover la construcción de San Pedro, del Vaticano. Entonces, adivina qué se le ocurrió. Al día de hoy, lo consideraríamos imprudente. Pero en su momento fue una decisión que se tomó con su contexto y demás. ¿Qué es lo que dijo? Que todos aquellos, ya saben, que estuvieran en gracia, que estuvieran confesados, que comulgaran
y que dieran limosna para la construcción de San Pedro, recibirían indulgencias. Pues adivinen con qué se quedó la historia. Con el dinero para San Pedro, y te regalaban, y escuchen lo que dicen, porque así lo van a encontrar, te regalaban el perdón de tus pecados. El perdón, eso tampoco se puede. En todo caso, la indulgencia es perdón de la pena temporal, pero no del pecado. El pecado es otra cosa. La pena temporal es una de las dimensiones que decíamos ya. Entonces, pues no va por ahí. Así que si alguna vez les dicen, es que la iglesia vendió el perdón de los pecados, imposible, imposible. Ah, bueno, pero vendió indulgencias. No, tampoco vendió indulgencias. A lo mejor por ahí algún vivaz se aprovechó del contexto y demás y le hizo creer a otros que la iglesia vendía indulgencias, pero la iglesia nunca vendió indulgencias. ¿Qué es lo que la iglesia hizo? Ofreció indulgencias para aquellos que, cumpliendo con todos los requisitos, dice aquí, determinadas condiciones, entre ellas una limosna para la construcción de San Pedro, accederían a indulgencias, pero jamás vendió otra cosa. Y yo quiero decirles una última para terminar. La mejor indulgencia es el amor. ¿Quieres ganar, por así decirlo, el acceder más rápido a nuestro Señor? Ama. Ama y verás que por ese amor y con ese amor vas a poderlo todo. El amor es lo que nos va a conducir al cielo, no otra cosa. El amor que se hace concreto, con obras, con cosas así muy concretas, pero que están respaldadas por el amor, no por la cosa en sí misma. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.